¿Alguna vez ha sentido, en lo más profundo de su ser, que fue creado para algo más grande de lo que está viviendo ahora? ¿Ha sentido esa voz interior que le dice que hay un propósito más alto, una razón más profunda para cada paso que da? Si está escuchando este mensaje, no es una casualidad. Nada en la vida de los hijos de Dios ocurre por azar. Es el Espíritu Santo quien lo ha traído hasta aquí, porque Él sabe que en su corazón hay una sed que el mundo no ha podido saciar, una sed de significado, de dirección, de paz. Vivimos en un tiempo en el que las voces del mundo son tan fuertes que a menudo nos cuesta escuchar la voz de Dios. Todo a nuestro alrededor grita que debemos correr más, tener más, alcanzar más. Pero, ¿se ha detenido alguna vez a preguntarse si ese ruido constante proviene del cielo o simplemente del mundo que intenta distraerle? Muchos buscan el éxito y el dinero, la aceptación, el amor humano. Y aún así, cada noche sienten ese vacío silencioso que no se llena con nada de eso. No es porque son débil ni porque le falte esfuerzo. Es porque el alma solo encuentra descanso cuando está alineada con la voluntad de su Creador. Permítame decirle algo que quizás ha olvidado. Lo que su alma anhela no está lejos ni escondido. No necesita señales del universo ni depender de su propia fuerza de voluntad. Lo que su corazón busca está en aquel que lo diseñó. Dios no solo le conoce por nombre, Él soñó con su vida antes de que usted existiera. Y ese sueño todavía está vivo, esperando que usted dé el paso para volver a Él. El problema de muchos creyentes no es la falta de fe en teoría, sino el peso de las cargas que llevan consigo. Vivimos preocupados, tratando de resolverlo todo por nuestra cuenta. Y al hacerlo, dejamos que la ansiedad gobierne donde solo Dios debería reinar. Oramos, sí, pero con un corazón lleno de inquietud más que de confianza. Esperamos milagros sin haber obedecido las instrucciones que el Señor ya nos dio. Decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, pero no estamos dispuestos a soltar el control. Hoy no quiero simplemente animarle por unos minutos ni ofrecerle palabras bonitas que desaparecen cuando termine este mensaje. Quiero invitarle a algo más profundo, algo eterno, no a una emoción momentánea, sino a un encuentro real con Jesucristo, el único que puede despertar su alma dormida y liberarla de aquello que la oprime, porque la verdadera transformación no comienza cuando usted hace más, sino cuando se rinde más. No se trata de activar su fuerza interior, sino de entregarse al poder del Espíritu Santo. Y escúcheme bien, este mensaje revelará 9 secretos de vida que le ayudarán a caminar ligero, con propósito y tomado de la mano de Dios. No son simples ideas o conceptos motivacionales, sino promesas vivas del Dios eterno, aquel que nunca miente y cumple todo lo que promete. Cada uno de estos principios tiene el poder de renovar su mente, fortalecer su espíritu y liberarle de los pesos invisibles que lo han acompañado por tanto tiempo. Recuerde lo que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo le daré descanso. Mateo 11:28. Ese no fue un consejo, fue una invitación divina, una promesa para cada alma que reconoce su cansancio y decide dejar de luchar con sus propias fuerzas. El Señor no le pide que entienda todo, sino que confíe. Él no necesita que tenga todas las respuestas, solo que se acerque con el corazón abierto. Por eso, le animo a hacer algo muy sencillo pero profundamente espiritual. Escriba en su corazón y, si puede, escríbalo también en los comentarios esta declaración de fe. Ha llegado el momento de buscar lo que más anhelo,
la presencia de Dios. No lo haga como un gesto vacío, sino como un acto de entrega. Esa frase, dicha con sinceridad, puede marcar el comienzo de una nueva historia en su vida, porque cuando usted confiesa su necesidad de Dios, el cielo comienza a moverse a su favor. Así que le pregunto, ¿está dispuesto a dejar que el Señor guíe cada paso de aquí en adelante? ¿Está dispuesto a vivir con propósito, con fe y con el descanso que solo Él puede dar? Si su respuesta es sí, entonces permanezca conmigo, porque lo que escuchará a continuación no es simplemente una enseñanza más, es una invitación a vivir de otra manera, a caminar ligero, libre y tomado de la mano de Dios. Primera llamada: no suplique por suerte, busque a Dios y camine en obediencia. A veces, muchos oran sin realmente confiar. Sus labios se mueven, pero su corazón está lleno de ansiedad. Esperan una oportunidad lejana, una relación que cambie por sí sola, un trabajo que mejore de la noche a la mañana. Quieren transformación, pero se limitan a pensar, a soñar o a esperar que algo milagroso suceda sin mover un solo paso de fe. Sin embargo, la palabra de Dios nunca nos llamó a la pasividad, sino a la obediencia activa. El apóstol Pablo no esperó a que el destino hiciera su parte. Él sabía en quién había creído. Cuando estuvo en prisión, no se quejó, sino que cantó himnos. Cuando fue golpeado, no maldijo, sino que predicó con más poder. Pablo entendía que la fe no consiste en sentarse a esperar, sino en caminar confiando, aun cuando las circunstancias no cambien. Déjeme recordarle algo. El momento perfecto no existe, solo existe el tiempo de Dios. Y ese tiempo es ahora. Mientras usted espera que las condiciones sean ideales, el Señor le está diciendo: obedece, aunque todavía no veas la lluvia. Así como Noé construyó el arca antes de que las nubes aparecieran, la verdadera fe actúa antes de ver los resultados. La Biblia declara: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Esa es la esencia de una vida con propósito. Orar sin obedecer es como sembrar sin esperar cosecha. Usted puede clamar, puede llorar, puede rogar, pero si no da el paso que Dios le pide, la semilla no germinará. El milagro no comienza cuando usted ora por lo que desea, sino cuando vive conforme a lo que el Padre desea. La vida no es un océano que decide por usted. Es una invitación constante de Dios para caminar junto a Él. Y cuando Él le diga: construye el arca, aunque el cielo esté despejado, hágalo, porque la fe que obedece es la fe que ve la gloria de Dios. Así que le digo hoy: no pida suerte, pida dirección. No espere señales, obedezca su palabra. El Señor prometió: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Si usted se levanta en obediencia, descubrirá que la bendición no estaba en el azar, sino en el acto de confiar. Segunda llamada: no anhele desde la ansiedad, desee desde la fe. Hay una gran diferencia entre desear desde un corazón en paz y desear desde un alma inquieta. El problema de muchos no es que anhelen demasiado, sino que anhelan mal. Quieren cosas que no saben si necesitan, corren detrás del ruido del mundo, creyendo que en algún momento ese ruido se convertirá en plenitud. Quizás usted se ha dicho: seré feliz cuando tenga más dinero, cuando mis hijos cambien,
cuando la enfermedad desaparezca. Pero cuanto más corre tras eso, más vacío se siente. Y la razón es simple. Lo que su alma realmente anhela no es dinero, sino paz. Puede llenar su agenda, pero si su espíritu está vacío, el ruido de la vida solo amplifica el silencio interior. Imagine que va pedaleando una bicicleta a toda velocidad, pero sin mapa, sin dirección, sin oración. Se mueve, sí, pero no sabe hacia dónde. Así viven muchos, ocupados, pero sin propósito. Cada deseo que no nace del corazón de Dios se convierte en preocupación. David lo entendió cuando escribió: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Note el orden. Primero deleitarse en el Señor. Luego vienen las peticiones. La paz no se compra ni se fabrica. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Cuando usted se enfoca en buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás encuentra su lugar. Jesús mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Así que deje de compararse, de medir su valor por lo que otros tienen o logran. Sus deseos se transformarán cuando su corazón se alinee con el de Dios. Y entonces, sus anhelos dejarán de ser gritos de carencia para convertirse en expresiones de fe. El Señor mismo le recuerda: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez haré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Cuando Él es el centro de su deseo, incluso en el desierto florecerá esperanza. Tercera llamada. Su obediencia debe ser más fuerte que sus excusas. Vivimos en una generación que desea resultados rápidos, bendiciones instantáneas y caminos sin cruz. Queremos que la fe produzca frutos sin pasar por el proceso, pero lo que llega sin esfuerzo se desvanece sin raíz. Las verdaderas transformaciones nacen en el fuego de la obediencia, en la fidelidad diaria, en las pequeñas decisiones que honran a Dios cuando nadie está mirando. La disciplina no es una moda espiritual. Es un fruto del Espíritu Santo. Es la fuerza interior que le hace abrir la Biblia cuando su carne quiere ver televisión, que le hace orar cuando su mente le susurra más tarde, que le impulsa a levantarse cuando el cuerpo dice solo 5 minutos más. Ese susurro no viene del Espíritu, viene de su naturaleza humana. Cada vez que elige obedecer en lugar de justificar, el cielo sonríe. Recuerde esta verdad: la obediencia siempre precede al milagro. Cuando Moisés se encontró frente al Mar Rojo, Dios no dijo: yo haré algo. Tú solo espera, le dijo. Extiende tu vara y avanza. Éxodo 14:16. El milagro vino después de la acción, no antes. La fe que solo habla no mueve aguas. La fe que obedece las abre. El apóstol Pablo lo expresó así: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Esa es la disciplina espiritual. Someter la carne al espíritu, no por obligación, sino por amor. Y cuando usted decide que su obediencia pesará más que sus excusas, todo cambia. No porque usted sea fuerte, sino porque en su debilidad se manifiesta el poder de Cristo. Él mismo le recuerda: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
2 Corintios 12 contra 9. Usted no necesita suerte. Lo que necesita es disponibilidad. Cuando el Señor diga, ahora, esté listo, no mañana, no cuando se sienta preparado, ahora. Así que le invito a hacer un compromiso personal delante de Dios. Dígale con sinceridad, Señor, mi obediencia será más fuerte que mis excusas. Que esa sea su oración, su declaración de fe y su punto de partida hacia una vida donde la obediencia abre los cielos y transforma cada rincón de su alma. Cuarta llamada, visualice, pero con los pies firmes sobre la palabra de Dios. Soñar es bueno. Ver con los ojos del corazón lo que Dios puede hacer es un don divino. Abraham soñó con una descendencia incontable. Moisés soñó con una tierra prometida. Pero ambos caminaron con los pies firmes en la obediencia. El problema no es soñar, sino quedarse atrapado en el pensamiento de algún día. Muchos hablan, planifican, oran, pero nunca dan el primer paso. Sostienen la semilla, la observan, la admiran, oran por ella, pero no la siembran. Y una semilla que no toca la tierra nunca germina. La Escritura enseña un principio claro. La fe, sin obras, es muerta. Santiago 2, 17. Visualizar no es suficiente. Las visiones que Dios le da deben impulsarle a actuar. Si no lo hacen, se convierten en frustraciones espirituales. Pedro no caminó sobre las aguas hasta que bajó del barco. La fe comenzó cuando su pie tocó lo imposible. Usted tampoco verá milagros si solo sueña y no da el paso. No hay cosecha sin siembra. No hay cumplimiento sin acción. Y si no sabe por dónde empezar, haga como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo hoy, Achat Samuel 3:10. Esa disposición abre el camino a la guía divina, porque vivir con los pies en la palabra no significa ser limitado, significa ser anclado. La fe no elimina la razón, la redime. Ser realista no es falta de fe, es entender quién es usted y quién lo ha llamado. Soñar sin caminar es como tener un mapa y quedarse en casa. Pero cuando sus sueños descansan en las promesas de Dios, cada paso, por pequeño que parezca, se convierte en adoración. Así que sueñe, sí, pero sueñe en oración. Visualize. Sí, pero con los pies firmes sobre la roca que no se mueve, porque sólo así, su visión no será un deseo pasajero, sino un camino seguro hacia el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Quinta llamada, suelte el control, pero no suelte la fe. Hay un momento en la vida espiritual en el que uno debe aprender a distinguir entre el control y la confianza. Cuando comprende que los resultados no dependen completamente de usted, el temor al fracaso comienza a perder poder sobre su corazón. La verdadera fortaleza no proviene de su capacidad, sino de su dependencia en Dios. Piense por un instante. Usted se prepara cuidadosamente para una entrevista. Ora, estudia, se esfuerza y aún así no lo eligen. ¿Significa eso que fracasó? ¿Va a permitir que una puerta cerrada defina su valor o determine su identidad? Si lo hace, está entregando a una circunstancia temporal el poder que solo pertenece al Dios eterno. El apóstol Pablo escribió: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4 contra 8 hasta 9. ¿Dónde estaba su esperanza? No en los resultados,
sino en aquel que gobierna sobre todos los resultados. Dios no lo mide por el éxito visible, sino por la fidelidad invisible. A veces, el cielo aplaude silencios que la tierra no entiende. La oración que elevó cuando estaba cansado, el perdón que ofreció cuando nadie lo merecía, la decisión de confiar cuando todo parecía perdido. Esas pequeñas victorias son grandes a los ojos de Dios. Muchos viven atados a los desenlaces, olvidando que lo más precioso se encuentra en el proceso. En cada paso de obediencia hay formación, en cada espera hay refinamiento. Y el alma madura no porque todo salga bien, sino porque aprende a descansar en quien nunca falla. No se trata de resignación, sino de rendición. Dejar el control no es renunciar, es confiar. Es decirle al Señor, no quiero que las cosas sucedan a mi manera, sino conforme a tu propósito. Y cuando adopta esa actitud, el corazón encuentra descanso. El salmista escribió, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Dios no rechaza a quien se entrega, sino que levanta a quien se rinde. Así que hoy le invito a vivir con las manos abiertas. Suelte el control, pero no suelte la fe, porque quien confía verdaderamente en Dios nunca pierde. Solo aprende a esperar de una manera más santa. Sexta llamada. Deje que el dolor lo lleve a los brazos de Dios. Todos hemos atravesado momentos de profundo dolor, una traición inesperada, la pérdida de un ser querido, un amor que se rompe, un sueño que se desvanece. En esos instantes, lo natural es querer detenerse, cerrar el corazón y protegerse, pero el dolor no es un enemigo, es un mensajero que puede guiarlo de regreso al abrazo del Padre. Sentir dolor no significa haber fracasado. Sentir es parte de ser humano. Nuestro propio Salvador lloró, se angustió y tembló en Getsemaní, pero no se quedó allí. Transformó su agonía en redención, su cruz en resurrección. La palabra dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Su dolor no es un castigo, es un llamado a depender menos de usted y más de la gracia. Cada lágrima que ofrece a Cristo puede regar una semilla de transformación. Usted no es definido por lo que ha perdido, sino por lo que Dios está edificando en medio de esa herida. Recuerde, el sufrimiento rendido a Dios se convierte en brújula. No solo le muestra lo que realmente importa, sino que le dirige hacia los brazos del Padre. Cuando el mundo lo rompe, Cristo lo restaura. Cuando la tristeza lo debilita, su presencia lo fortalece. Así que no se quede en el lamento. Tome ese dolor y entréguelo a Jesús. Permítale convertir sus lágrimas en crecimiento, su pérdida en propósito. Las pruebas que enfrentó no son el final del camino, son el umbral del destino que Dios preparó para usted. El obstáculo de hoy es el punto de partida de la nueva obra que el Señor está haciendo en su vida. Séptima llamada, rodees de la paz de Dios, no del ruido del mundo. Vivimos en un mundo ensordecedor. Cada día está saturado de notificaciones, opiniones y exigencias que compiten por su atención. Entre esa avalancha de voces, muchos han dejado de oír la voz más importante, la voz del Espíritu Santo. La sociedad moderna se asemeja a una tormenta digital, un constante bombardeo de distracciones que ahogan el silencio donde Dios suele hablar. Sin embargo, el Señor nunca ha gritado para ser escuchado. Su presencia no compite con el ruido. Se revela en la quietud,
Así fue con Elías. Cuando huyó al desierto, atemorizado y agotado, Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él se presentó en un susurro apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. El Espíritu de Dios no necesita volumen para tener autoridad. Él se manifiesta cuando el alma guarda silencio y el corazón se abre. Muchos toman decisiones importantes sobre su familia, su trabajo, sus relaciones movidos por la ansiedad, no por la paz. Reaccionan bajo presión, responden desde la preocupación y luego se preguntan por qué el resultado no trae descanso. Pero un hijo de Dios debe preguntarse antes de decidir: ¿qué está diciendo el Señor? ¿Qué elección glorifica a Cristo? ¿Dónde está su paz? El salmista lo resumió con sencillez y poder. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 40:10. La quietud no es pasividad, es rendición, es el espacio donde el alma deja de pelear y comienza a escuchar. Jesús mismo nos mostró este hábito. Se apartaba del bullicio, buscaba la soledad para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba silencio, ¿cuánto más nosotros? La paz no se encuentra desplazándose más rápido, sino deteniéndose en su presencia. Y recuerde, a veces el ruido más fuerte no viene de fuera, sino de dentro. Son las voces del miedo, del pecado, de la comparación, de la duda. Pero Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan Arba Sará Sarimo Shiva. Así que hoy, haga algo radicalmente simple. Apague el teléfono, apague la televisión y diga como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Permita que su paz sea el ambiente que lo rodee, porque solo en el silencio de la fe, el corazón aprende a reconocer la voz de Dios que calma toda tempestad. Octava llamada: viva hoy como alguien transformado por Cristo. Muchos creyentes esperan sentirse listos para cambiar. Dicen: cuando tenga más tiempo, cuando mi vida esté más en orden, cuando todo esté más tranquilo. Pero el llamado de Dios no llega cuando las circunstancias son perfectas. Llega cuando el corazón está dispuesto. El Señor no espera a que usted se sienta preparado. Él lo llama hoy, justo donde está, con lo que tiene, con lo que es. Si desea ser una persona de fe, de integridad, de obediencia, no espere a sentirse santo para vivir en santidad. Empiece ahora. Cada paso de obediencia, por pequeño que sea, es una semilla del cielo que produce fruto eterno. La transformación no ocurre cuando la vida cambia, sino cuando usted decide creer que Cristo ya la ha cambiado. El apóstol Pablo lo expresó con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No se trata de lo que usted tiene, sino de lo que usted cree. Y si ha creído en Cristo, entonces dentro de usted habita el mismo poder que venció la tumba. La vida nueva no es un destino, es una manera diaria de caminar. Diga palabras como quien ha sido perdonado. Tome decisiones como quien ya ha sido redimido. Camine como quien ha sido sanado. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No espere al día ideal. El día ideal es hoy. Dios no lo llama mañana, lo llama en este instante. El escritor de Hebreos advirtió:
Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Cada día que pospone la obediencia, aplaza el gozo que podría experimentar. Recuerde, la verdadera fe no se demuestra con grandes discursos, sino con pequeños actos de fidelidad. Moisés obedeció aún temiendo. Esther intercedió aún arriesgando su vida. Pedro avanzó aún dudando. Ellos no esperaron a sentirse fuertes. Dieron un paso, creyendo que Dios sería su fuerza. Así que viva hoy como alguien que ya ha sido transformado por Cristo, no como alguien que busca ser digno, sino como alguien que ya ha sido amado, porque cuando camina en esa verdad, cada jornada, cada palabra y cada decisión se convierten en una expresión viva de la obra de Cristo en usted. Novena llamada. No espere más. Sea quien Dios ya declaró que usted es. Con frecuencia decimos, cuando esto suceda, entonces seré feliz. Cuando mi situación cambie, cuando las cosas mejoren, cuando alguien me valore, entonces estaré en paz. Pero la verdadera alegría no depende de las circunstancias, depende de Cristo. La felicidad del mundo se basa en lo que pasa. El gozo del Señor se basa en lo que permanece. La Escritura lo dice con claridad. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. La fe no se sostiene en lo que usted ve, sino en lo que cree. No camina por evidencias, sino por promesas. Y cuando Dios declara algo sobre su vida, esa palabra tiene más autoridad que cualquier diagnóstico. Circunstancia o sentimiento no necesita esperar a que todo se alinee. Ya fue alineado en el cielo. El mundo dice que la transformación comienza desde dentro, pero nosotros sabemos que comienza desde arriba, nace en el trono de la gracia, en la obra perfecta de Cristo que nos alcanzó cuando no teníamos fuerza alguna. El poder que cambia su vida no es un principio universal, sino la persona del Espíritu Santo, morando en usted. Él es el imán divino que atrae su corazón hacia el propósito de Dios y lo fortalece cuando sus fuerzas humanas se agotan. Todo lo que su alma anhela: aceptación, plenitud. Esperanza ya fue comprado en la cruz. Oli, en el Gólgota, todo encajó. Su vacío fue llenado. Su culpa fue cancelada. Su identidad fue restaurada. El milagro de la cruz no solo le perdonó, le definió. Desde ese día, usted no es quien el mundo dice, ni siquiera quien usted siente ser, sino quien Dios ha declarado que es, su Hijo amado, redimido y escogido. Por eso, deje de buscar su reflejo en el espejo y comience a buscarlo en la palabra. El espejo le mostrará lo que el tiempo cambia. La palabra le mostrará lo que la eternidad afirma. Cuando empiece a vivir desde esa identidad, el mundo espiritual responderá, porque el cielo siempre respalda a quien camina conforme a su verdad. Así que no espere más. Si anhela una vida nueva, comience a vivirla hoy, no mañana, no después de arreglarlo todo. Ahora, camine como quien ya ha sido perdonado, adore como quien ya ha sido aceptado y viva como quien ya ha sido transformado, porque cuando usted decide creer lo que Dios ya dijo sobre usted, no solo cambia su presente, cambia su destino eterno. No puede avanzar si sigue cargando relaciones, pensamientos o miedos que no provienen del Espíritu Santo. Cada paso hacia el propósito de Dios requiere dejar atrás aquello que no fue puesto por Él. La Escritura lo dice con poder. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Hebreos 12:1. Soltar no siempre significa abandonar algo malo. A veces significa liberar lo que simplemente ya no es necesario. No se trata de pecado solamente, sino de todo peso que impide que su alma camine ligera. Recuerde la historia de Elena, una pescadora que enfrentó una gran tormenta. No fue el viento ni las olas las que amenazaron con hundirla, sino las redes viejas y los cabos rotos que se negó a soltar. Cuando por fin los dejó caer al mar, su barco se elevó y pudo navegar hacia la calma. Así también con usted. A veces no es la tormenta lo que lo hunde, sino el peso que insiste en llevar. Hoy iniciaremos un viaje de 10 liberaciones silenciosas, 10 cosas que el Señor le invita a dejar. No con ruido, sino con oración, porque lo que decide soltar dice más sobre su fe que lo que intenta retener. Primera liberación: el miedo a la opinión de los demás. Desatar el yugo en silencio. Piense en cuántas decisiones ha tomado no porque Dios se lo pidió, sino porque temía lo que otros pensarían. ¿Cuántas veces cayó su verdad? Disimuló su fe o fingió sonreír solo para encajar. El temor al juicio ajeno es una de las cadenas más silenciosas y destructivas del alma. Roba su libertad, apaga su voz y lo aleja del propósito. El apóstol Pablo preguntó: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 6. No puede vivir buscando aplausos humanos y al mismo tiempo servir fielmente al Rey de Reyes. Dios no lo creó para esconderse tras máscaras sociales. La autenticidad no es orgullo, es obediencia. El Espíritu Santo no le pide que se justifique, sino que camine en verdad. Así que comience hoy a romper esa cadena de manera silenciosa. Diga no, con amor, a las invitaciones que lo alejan del propósito. Cierre suavemente las puertas que lo distraen. Recuerde, al final de todo, solo habrá una audiencia, el trono de Dios, y lo único que importará será si obedeció su voz. Segunda liberación: las relaciones tóxicas. Soltar en silencio lo que no viene de Dios. Uno de los pesos más duros de llevar es el de saber lo que le hace daño y aún así permitir que permanezca. Esa carga suele tener rostro humano. Puede ser un familiar que solo siembra crítica, un amigo que absorbe su paz o un compañero que contamina su espíritu. Las relaciones que no lo acercan a Dios lo están alejando de su propósito. El principio pastoral es claro. Dios no lo llama a cargar aquello que Él nunca le pidió llevar. La palabra advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. El yugo desigual no solo se refiere al matrimonio, abarca toda relación que lo empuja a vivir en conflicto con la paz interior que el Espíritu le da. A veces, el acto más amoroso hacia usted mismo es retirarse en silencio. No hace falta discutir ni justificar, solo cuidar el jardín espiritual que Dios le confió, donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Jesús enseñó: si no os reciben, sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10, Herba 10. Sacudir el polvo no es desprecio, es sanidad. Es elegir la paz en lugar de la prisión emocional. Tercera liberación: los hábitos destructivos, las gotas invisibles que apagan el fuego del alma. Existen pecados que gritan, pero también hay hábitos que susurran. Y esos son, muchas veces, los más peligrosos. No destruyen de golpe, sino que erosionan el espíritu poco a poco.
día tras día. Son aquellas costumbres inofensivas que usted sabe que no lo acercan a la santidad. Tomar el teléfono antes de orar, abrir las redes sociales antes de abrir la Biblia, llenar el silencio con distracciones en lugar de llenarlo con la presencia de Dios. Después de hacerlo, no siente gozo, sino vacío. Y es que no son las grandes crisis las que debilitan la fe, sino las pequeñas rutinas que alimentan la carne en lugar del espíritu. Cada vez que permite que un hábito sin propósito ocupe el lugar de la comunión con el Señor, una chispa de su fuego interior se apaga lentamente. La verdadera transformación no comienza con grandes promesas, sino con silenciosas decisiones. No necesita anunciar su cambio, solo empiece a hacerlo cuando el impulso de caer en lo innecesario lo toque. Deténgase y ore. No todas las intervenciones del Espíritu llegan con trueno o fuego, algunas llegan como el rocío de la mañana, suave, constante y purificador. La palabra exhorta, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El alma no se enfría de repente, se enfría gota a gota. Por eso, comience hoy su renovación silenciosa. No grite su decisión. No publique su esfuerzo. Simplemente deje de alimentar lo que no edifica, porque cuando camina con el Espíritu Santo, el cambio no hace ruido. Produce fruto. Cuarta liberación. El deseo de controlarlo todo, la carga que no fue llamada a llevar. ¿Alguna vez ha sentido que si no vigila cada detalle, todo se derrumbará? ¿Que si no supervisa, si no corrige, si no está presente, algo saldrá mal? Esa necesidad constante de control no es nueva. Nació en el huerto del Edén, cuando el ser humano quiso ocupar el lugar de Dios. Desde entonces, luchamos con el mismo impulso. Querer dominar lo que solo el Creador puede sostener, pero usted no fue diseñado para controlarlo todo. Fue diseñado para confiar. Cada vez que intenta tomar el timón de lo que pertenece a Dios, su alma se fatiga. Es como añadir una piedra más al equipaje invisible que lleva sobre los hombros, y cuanto más peso acumula, menos puede avanzar. Jesús lo dijo con ternura y verdad: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 34. Cuanto más intenta asegurarse de que todo salga a su manera, más ansioso se vuelve. La paz no se encuentra en tener el control, sino en entregarlo. Rendir el control no es rendirse, es confiar, no es debilidad, es obediencia, no es descuido, es reconocer que solo Dios ve el todo. Mientras usted apenas ve una parte, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Así que, en silencio, suelte esa necesidad de manejarlo todo, deje que Dios sea Dios. La ilusión del control absoluto es un espejismo. La verdadera paz es una promesa. Cuando suelta lo que no puede sostener, descubrirá que las manos que gobiernan el universo también son las que lo sostienen a usted. Quinta liberación. Las expectativas irreales. La carga que el Padre nunca quiso que llevara. ¿Alguna vez se ha sentido agotado por intentar ser alguien que Dios nunca le pidió ser? Nos presionamos a nosotros mismos para alcanzar una perfección que el cielo jamás exigió. Intentamos cumplir con estándares que no nacen del amor del Padre, sino de las voces propias o ajenas que nos empujan a rendir más, a lucir mejor, a no fallar nunca. La perfección,
cuando no proviene de la gracia, se convierte en un yugo, un peso disfrazado de virtud, y suele venir envuelto en frases que suenan nobles. Debes ser el mejor, debes ser fuerte, debes hacerlo todo bien, pero el corazón termina agotado, porque está persiguiendo la aprobación que solo la gracia puede otorgar. Dios no lo creó para ser perfecto, lo creó para ser fiel. La fidelidad no siempre luce impecable. A veces se ve cansada, con lágrimas en los ojos, pero sigue caminando. Ser fiel es levantarse después de caer, creer cuando no siente y seguir amando cuando no entiende. El apóstol Pablo escuchó al Señor decir: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Y Jesús mismo lo prometió: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:8. El descanso no es para los perfectos, sino para los rendidos, para los que aceptan que su valor no depende de su rendimiento, sino del amor inmutable de Dios. Así que, en silencio, deje ir esas expectativas que no vienen del cielo. Sustituya el «tengo que hacerlo perfecto» por «haré lo mejor que pueda en el nombre del Señor». La perfección agota, pero la gracia libera, y cuando aprende a vivir bajo la gracia, el alma finalmente descansa. Sexta liberación: la necesidad de tener siempre la razón. Soltar la batalla que Dios nunca le pidió pelear. Hay algo más agotador que tener enemigos, crear batallas solo para demostrar que uno tiene la razón. Desde pequeños nos enseñan a ganar discusiones, a no ceder terreno, a creer que rendirse es perder, pero con el tiempo descubrimos que el precio de tener razón puede ser la paz, esa necesidad constante de justificarse, de corregir a todos, de tener la última palabra. Es una carga pesada. Cada discusión innecesaria es como colocar una piedra más en la mochila del alma. Y lo cierto es que muchas de esas piedras no fueron puestas allí por Dios. Él nunca le pidió defender su ego, solo le pidió reflejar su amor. Jesús, el Hijo de Dios, la verdad encarnada, muchas veces eligió el silencio. Cuando fue acusado injustamente, no se defendió. Cuando lo calumniaron, no respondió con el mismo tono, porque él no vino a ganar argumentos, sino a ganar corazones. La Escritura nos recuerda: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 3:5. Usted no fue llamado a ser la persona más sabia en la sala, sino la más humilde en espíritu. La victoria del creyente no está en tener razón, sino en tener paz. Pregúntese hoy con sinceridad: ¿qué deseo más? ¿Tener razón o tener paz con Dios? El silencio guiado por el Espíritu Santo es más sabio que 1000 palabras impulsadas por el orgullo. Ganar una discusión puede darle satisfacción momentánea, pero renunciar por amor, eso sí le dará descanso eterno. Séptima liberación: el ruido digital. Aprender a callar para oír la voz de Dios. Vivimos en medio de un ruido invisible. Las redes sociales, los mensajes constantes, las notificaciones que vibran sin descanso, todo está diseñado para distraerlo, para mantener su mente ocupada y su corazón disperso, y sin darse cuenta, lo urgente está reemplazando lo eterno. Pensamos que controlamos lo que vemos, lo que abrimos, lo que seguimos, pero en realidad
Es el caos digital el que nos está controlando. El alma moderna sufre no por falta de información, sino por exceso de ella. Cada toque de pantalla, cada desplazamiento sin propósito, apaga un poco la sensibilidad espiritual. Dios no compite con ese ruido. El Espíritu Santo no grita por atención. Él susurra, pero solo el corazón que guarda silencio puede escucharlo. La quietud no ocurre por accidente. Es una decisión espiritual. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. La tensa ironía es que mientras el mundo corre, el cielo invita a detenerse. No se trata de apagar el mundo, sino de dejar de amplificarlo. Empiece su ayuno digital espiritual. Cierre lo que no edifica. Silencie lo que no trae paz. Cuantos más voces siga, más lejos estará de reconocer la única voz que realmente importa. El Espíritu Santo no se revela en tendencias virales, sino en los momentos íntimos donde usted deja espacio para su presencia. Cada vibración del teléfono es una interrupción potencial de su comunión con Dios. ¿Vale la pena? Aprenda a proteger el silencio interior como un tesoro, porque en ese silencio, Dios no solo habla, Dios transforma. Así que hoy elija la quietud, no como ausencia de ruido, sino como presencia consciente del Espíritu. Allí donde todo se apaga, el alma por fin escucha. Octava liberación. Los pensamientos negativos. Derribar en silencio las fortalezas del alma. Los pensamientos negativos llegan como invitados no deseados. Al principio parecen inofensivos, un susurro pasajero que se mezcla entre las preocupaciones del día, pero con el tiempo, esos susurros se transforman en voces dominantes que moldean su manera de verse, de pensar y de creer. Lo más doloroso es que muchas veces somos nosotros quienes les abrimos la puerta, quienes les damos una silla en el corazón y les ofrecemos el control. Usted comienza a pensar, no valgo nada, siempre fracaso, nunca cambiaré. Y al repetirlo, esas frases se vuelven muros dentro del alma. Pero escuche bien, esas voces no vienen de Dios. Son patrones destructivos que distorsionan su identidad. La verdad del cielo dice otra cosa sobre usted. La Escritura enseña, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. No se trata de ignorar sus pensamientos, sino de confrontarlos con la palabra. Cada vez que una idea tóxica aparezca, tráigala ante Jesús y sométala a su verdad. Las ideas negativas son semillas contaminadas. Si las riega, darán fruto de temor y desánimo. Pero si las arranca a tiempo, su mente florecerá con la paz del Espíritu. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Recuerde, no todo lo que pasa por su mente merece quedarse. Usted es hijo del Dios Altísimo. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensad. Filipenses 4:8. Sus pensamientos no siempre son verdad, pero si los cree, se convertirán en su realidad. Por eso, elija en silencio qué voces alimenta, porque cuando el alma se calla ante el ruido del miedo, la verdad de Cristo vuelve a hablar. Novena liberación, el caos físico y mental, la quietud que restaura el orden del alma. ¿Alguna vez se ha despertado con una presión en el pecho sin saber por qué? Mira a su alrededor y todo parece abrumador. Ropa amontonada, papeles sin organizar, cajones que ni siquiera se abren. Ese desorden visible no es casualidad. Muchas veces es el reflejo silencioso del desorden interior.
El caos exterior habla del caos del alma. Dios no lo diseñó para vivir en confusión desde el principio. Su naturaleza fue traer orden donde había vacío. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 8, Kettu Harom. Cuando el espíritu se mueve, lo primero que produce es claridad. Donde antes reinaba el desorden, Él establece propósito. El desorden, ya sea físico o mental, es una forma de exceso que invade la paz. Cada objeto fuera de lugar, cada tarea pendiente, cada pensamiento sin resolver, se acumulan hasta formar una nube de ansiedad que roba el descanso. Pero cuando usted decide ordenar, incluso en lo pequeño, su alma comienza a respirar. La palabra enseña: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3. No se trata solo de limpiar su entorno, sino de purificar su enfoque. Pregúntese: ¿esto aporta vida o me la quita? ¿Este pensamiento me acerca a la paz de Cristo o me arrastra lejos de ella? Empiece en silencio. Deseche lo que no edifica, tanto en su casa como en su mente. Ordenar no es solo un acto práctico, es un acto espiritual, porque cuando pone orden en lo visible, la claridad de Dios empieza a iluminar lo invisible. En el equilibrio y la sencillez, el alma vuelve a escuchar al Creador que dijo: sea la luz. Décima liberación. Las comparaciones innecesarias. Deja de mirar al costado y comienza a mirar al cielo. Todos caemos en la trampa de compararnos, pero ¿qué ganamos midiendo nuestra vida con el progreso de otros? Es como correr una carrera en la que la otra persona ni siquiera sabe que está compitiendo con nosotros. La comparación no nos impulsa, nos roba la paz cada vez que mira hacia el costado. Aparta los ojos del propósito que Dios le entregó. La comparación es una distracción espiritual. Roba la alegría, agota el alma y apaga la gratitud. Lo más grave, es una forma sutil de infidelidad al diseño divino en usted. Dios le dio su propio ritmo, su propia voz, su propio llamado. No fue creado para imitar, sino para reflejar de manera única la gloria de su Creador. La Escritura lo enseña claramente. Cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gálatas 8. Su tarea no es correr más rápido que el de al lado, sino permanecer fiel en el camino que el Señor ha puesto ante sus pies. Cuando enfoca su mirada en las bendiciones ajenas, pierde de vista las que ya tiene. Si fija sus ojos en lo que otros alcanzan, olvida agradecer lo que Dios está haciendo silenciosamente en su interior. Por eso, cada vez que una voz le susurre: mira lo que Él tiene, responda: gracias, Señor, por lo que tú me has dado. La gratitud es un arma espiritual contra la comparación. Cristo lo ha hecho suficiente. Su valor no se mide por sus logros visibles, sino por su obediencia constante. Así que deje de mirar al costado y levante la mirada hacia el cielo, donde su verdadera identidad ya está segura en Él. Querido hermano, querida hermana en la fe, hoy usted ha recibido dos regalos espirituales. El primero, entender que los deseos verdaderamente valiosos nacen de una fe que actúa, no de una carencia que desespera. La fe viva no espera pasivamente, se levanta, camina y obedece. El segundo, aprender que el alma no puede elevarse mientras sigue atada al peso del pasado. Ninguna alma puede volar con cadenas en los pies.
La libertad no comienza cuando las circunstancias cambian, sino cuando el corazón decide confiar. Y hoy, el Señor le invita a soltar, a abrir las manos, a dejar espacio para que Él obre, porque Dios camina con usted, pero necesita un lugar donde moverse. Ese espacio no se crea con ruido, sino con rendición. Se abre cuando deja ir lo que no edifica, cuando entrega lo que no puede sanar, y cuando decide vivir como hijo o hija del Dios vivo. Recuerde esto: la verdadera libertad no llega cuando todo mejora, sino cuando usted elige caminar en obediencia, en fe y con propósito, aún en medio del proceso. Ahora, le invito a mirar hacia adentro y hacer una pausa. ¿Está dispuesto hoy a vivir como alguien que ya ha sido transformado por Cristo? ¿Tiene el valor de soltar en silencio una relación tóxica, un hábito destructivo, o esa necesidad constante de tener la razón? El Espíritu Santo no le pide perfección, le pide disposición. No le exige fuerza, le ofrece gracia. Cierre los ojos por un momento y hable con su Padre. Señor, te entrego el control total de mi vida. Te entrego mis miedos, las opiniones que me esclavizan, la confusión de mi mente y las cargas que nunca me pediste llevar. Te entrego las expectativas que otros pusieron sobre mí y las que yo mismo impuse. Hoy decido descansar en ti. Quiero vivir ligero, con propósito, guiado por tu Espíritu. Enséñame a caminar cada día en obediencia sencilla, confiando en que tu gracia es suficiente para mí. Permita que ese susurro de oración se convierta en su nuevo inicio, cada vez que se sienta tentado a tomar de nuevo aquello que ya soltó. Repita: tu gracia me basta, y yo juro. Haga esta declaración de fe conmigo, no solo con los labios, sino con el corazón. He decidido soltar y avanzar con Dios. Mi disciplina es más fuerte que mis excusas. Vivo hoy conforme a mi identidad en Cristo. Deje que esas palabras se hundan en su espíritu. Esa es su proclamación de libertad. El cielo la escucha. Y si este mensaje ha tocado su corazón, le invito a dar un paso más, no por costumbre, sino como un acto público de fe. Escriba en los comentarios: he decidido soltar y avanzar con Dios. No es solo una frase, es una semilla de decisión que el Espíritu Santo puede hacer florecer en su vida. Si siente que este mensaje puede bendecir a alguien que está luchando en medio de una tormenta, compártalo, porque a veces un simple recordatorio de fe puede salvar un alma cansada. Dele me gusta si cree que más personas necesitan escuchar esta verdad. Y suscríbase si desea seguir caminando con una comunidad que busca madurez, sabiduría y libertad en Cristo. El viaje de la fe no termina aquí. Comienza cada mañana cuando decide creer de nuevo, cuando el miedo susurre. Escuche la voz de Dios diciendo: yo estoy contigo, cuando el cansancio lo agote. Recuerde, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando se sienta solo, mire al cielo y diga: aquí estoy, Señor, todavía confío. Que el Señor le bendiga, lo fortalezca y le dé descanso. Que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús, hoy y por siempre. Y que al salir de este mensaje, su alma camine más ligera, su mente más clara y su espíritu más lleno de esperanza, porque cuando usted suelta, Dios comienza a obrar. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad.